Hola, en este último vídeo dedicado a los números enteros vamos a hablar de las potencias de números enteros. Bien, el concepto de potencia es un concepto que ya conocemos de cursos anteriores, pero vamos a repasarlo un poco para ver el alcance que va a tener en este curso. Bueno, habitualmente utilizamos esta notación para referirnos a las potencias y el significado de esta notación es este. Cuando nosotros hablamos de a elevado a n, que es como se lee esta expresión, lo que estamos diciendo es que estamos multiplicando a por a por a por a exactamente n veces. ¿Bien? Es decir, que cuando hacemos una potencia, esta parte de abajo, que es lo que llamamos base, se va a multiplicar por sí misma tantas veces como indica el número de arriba, que es lo que conocemos como exponente. Naturalmente, visto así, el concepto de potencia, el exponente tiene que ser natural, porque es el número de veces que voy a multiplicar por sí mismo la base. Es decir, no hay cabida en esta definición, así por las buenas por lo menos, a exponentes que no sean naturales. Vamos a intentar sacarle un poquito de más partido a esto, viendo exactamente lo que significa con un par de ejemplos. Si tenemos 3 elevado a 4, que es como se lee esta expresión, lo que estamos haciendo es multiplicar 3 por 3 por 3 por 3 4 veces. Y bueno, pues el resultado del producto, en este caso 81. Si lo que estamos elevando a la 3 es el menor 2, pues esa base, que en este caso es menor 2, la repetiremos multiplicándose por sí mismo 3 veces. Menos 2 por menos 2 por menos 2, que en este caso da menos 8. Una nota importante es tener mucho cuidado con la notación y el significado de estos paréntesis aquí que engloban este signo y que nos indican exactamente cuál es el alcance de la base. No es lo mismo, aunque pueda dar exactamente lo mismo al hacer la operación, operaciones escritas como esta, menos 2 entre paréntesis elevado a la 3, que menos 2 elevado a la 3. La diferencia puede parecer un poco sutil, pero es muy importante. En el primer caso, el 3 afecta tanto al menos como al 2, para eso sirven los paréntesis, es decir, que en este primer caso la base es menos 2 y el exponente 3. Luego, a la hora de hacer la operación, deberemos multiplicar menos 2 por menos 2 por menos 2 3 veces y el resultado será menos 8. En el segundo caso, sin embargo, el menos no se ve afectado por el exponente 3. Está fuera, este 3 solamente afecta al 2 y por lo tanto, cuando hacemos la operación, lo que tenemos es un signo menos, solamente hay uno, no como aquí que hay 3, y luego el 2, que es lo que hace el papel de la base, multiplicado por sí mismo 3 veces, es decir, lo que hace el papel de 2 elevado a la 3. El resultado es el mismo, pero no es la misma expresión, aunque el resultado pueda dar lo mismo. Si el exponente hubiera sido par, el resultado también habría sido distinto. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto, porque a veces esto es una de las cosas que más confusión mete en las operaciones con potencias de números enteros. Bueno, una vez definida la operación, vamos a empezar a estudiar las propiedades que podemos utilizar a la hora de hacer esta operación en distintas condiciones. Bien, las propiedades en este caso son bastantes más que las propiedades habituales cuando definimos una operación nueva, ya que esta operación realmente no es nueva, no es nada más que un producto continuado que expresamos de una determinada manera. Así que realmente, más que propiedades, son cuestiones que son consecuencia de la notación que utilizamos para describir estos productos. Entonces vamos allá. La primera propiedad la vamos a deducir, es el resultado de multiplicar dos potencias con la misma base. En este caso la base es a en las dos y tienen distintos o iguales exponentes, me da exactamente lo mismo. Si nosotros desarrollamos estas dos potencias, por un lado tenemos a elevado a n, que es a multiplicado por sí mismo n veces, por a elevado a m, que es a multiplicado por sí mismo m veces. En otras palabras, estamos multiplicando a por sí mismo n más m veces, y por lo tanto el resultado es a, la misma base que teníamos antes, elevado a n más m. Es decir, en resumen, cuando multiplicamos dos potencias de la misma base, el resultado es una potencia otra vez de la misma base con un exponente que es la suma de los exponentes que estábamos multiplicando. La segunda propiedad es igual, pero ahora para potencias con el mismo exponente. Multiplicamos dos potencias que tienen el mismo exponente. Desarrollamos las dos para ver qué podemos hacer aquí. Tenemos a multiplicado por sí mismo n veces, b multiplicado por sí mismo n veces. Si organizamos esto, lo podemos poner como a por b, a por b, a por b multiplicado por sí mismo n veces. En otras palabras, el resultado será a por b elevado a la n. Es decir, que cuando multiplicamos dos potencias con el mismo exponente, el resultado es una potencia cuya base es el producto de las dos bases y el exponente es el mismo que teníamos antes.
Una tercera propiedad, que bueno, no es que sea una propiedad, es una aplicación directa de la definición, es el resultado de elevar a la 1. Elevar a la 1 no es nada más que poner a multiplicado por sí mismo una vez, así que a elevado a 1 va a ser a, sea a el número entero que sea. La siguiente, que vamos a ver aquí en esta pizarra, es una potencia elevado a otra. Vamos a desarrollar lo que tenemos aquí. Si nos fijamos un poco, en este caso tenemos elevado a m, una base que es a su vez otra potencia elevado a n. Así que lo que tenemos es a elevado a n por a elevado a n por a elevado a n multiplicado por sí mismo m veces. Como cuando multiplicamos potencias de la misma base se suman los exponentes, lo que tenemos aquí es a elevado a n más n más n más n, precisamente m veces. Si nosotros sumamos n más n más n m veces, lo que obtenemos es el producto n por m. Es decir, en otras palabras, cuando nosotros elevamos una potencia a otra, el resultado es una potencia con la misma base que teníamos y cuyo exponente es el producto de los dos exponentes que teníamos al principio de la operación. Continuamos ahora con propiedades que tienen que ver con la división de potencias. La siguiente propiedad, que sería la quinta, en ella vamos a deducir qué es lo que tenemos que hacer cuando queremos dividir dos potencias, en este caso de la misma base. Bueno, escribimos lo que tenemos, a elevado a n, que es a por sí mismo a por n veces, dividido en este caso entre a elevado a m, que es a por a m veces. Naturalmente, para que esto tenga sentido, n tiene que ser más grande que m, si no, no tiene sentido como lo hemos planteado nosotros. Es decir, el hecho es que cada una de estas a's se puede dividir con cada una de estas a's y en cada caso da 1, pero me tienen que sobrar más a's aquí arriba que aquí abajo. Es decir, en lo que sería el dividendo y lo que sería el divisor. Por lo tanto, cuando nosotros eliminamos m a's de este conjunto de n a's, lo que nos quedan son precisamente n menos m a's. Y por lo tanto estamos multiplicando a por sí mismo n menos m veces, o lo que es lo mismo, el resultado es a elevado a n menos m. En otras palabras, si dividimos dos potencias con la misma base, el resultado es una potencia con la misma base y cuyo exponente es la resta de los dos exponentes que teníamos antes. Repito, con el concepto de potencia que tenemos hasta ahora, en el cual n tiene que, el exponente debe ser un número natural, esto no tiene sentido si n no es mayor o igual que m. Luego ya veremos el sentido que puede tener en las últimas propiedades que vamos a ver aquí. La siguiente, vamos a hacer también la división, pero ahora de potencias que tienen el mismo exponente, pues igual. Planteamos igual, escribimos a elevado a n, a por sí mismo multiplicado por sí mismo n veces, entre b elevado a n, que es b multiplicado por sí mismo, también n veces. Esto lo podemos organizar de tal manera que cogemos una a con un b, una a con una b, una a con una b, y hacemos parejas de divisiones, es decir, a entre b, por a entre b, por a entre b, como hay los mismos de los dos, a entre b multiplicado por sí mismo n veces. En otras palabras, lo que tenemos precisamente es a entre b elevado a la n. O en resumen, dicho de otra forma, cuando nosotros dividimos potencias con el mismo exponente, el resultado es una potencia cuya base es la división de las dos bases que teníamos antes y el exponente es el mismo que teníamos. La siguiente, la séptima, es una propiedad muy importante y que aparece un resultado que aparece muchísimo. Es el resultado hacer a elevado a 0. Vamos a deducirlo también. Ya una vez que hemos hecho lo de las divisiones, la cuestión es bastante sencilla. Este 0 que tenemos en el exponente lo podemos escribir de muchas maneras. Por ejemplo, este 0 lo puedo escribir como n menos n. Claro, si yo pongo a elevado a 0, es lo mismo que a elevado a n menos n, porque n menos n es 0. Ahora podemos aquí aplicar, por ejemplo, la primera propiedad que hemos visto en esta pizarra, la propiedad 5. Esta, en la que a elevado a n menos n, a una resta, lo podemos escribir como una división de dos potencias con la misma base. Es decir, a elevado a 0 sería a elevado a n menos n, o lo que es lo mismo, a elevado a n entre a elevado a n. Pero cuando nosotros dividimos dos cosas que son iguales, el resultado siempre es 1. Así que, en resumen, cuando elevamos un número entero, en general ya veremos con otros números que nos va a dar exactamente igual, a la 0, el resultado siempre es 1. La siguiente propiedad es un anticipo de algo que veremos no en otros cursos, sino en otros temas, que es intentar inferir a partir de lo que sabemos qué significado podría tener una notación como esta, a elevado a menos n, donde n es un número natural. Es decir, qué podría significar, siendo coherente con todo lo que hemos visto antes, a elevado a menos 3 o a elevado a menos 5, cuando tenemos un exponente negativo. Siendo coherente significa que vamos a intentar obtener este resultado a partir de propiedades que tenemos ya demostradas.
Entonces esto lo vamos a escribir de la siguiente manera. A elevado a menos n lo vamos a escribir como a elevado a 0 menos n. Lo hacemos así porque yo sé desarrollar potencias cuando tenemos una resta en el exponente, lo tenemos aquí arriba. Entonces lo vamos a hacer. A elevado a 0 menos n, según esta propiedad 5, lo podemos escribir como a elevado a 0 entre a elevado a n. Pero a elevado a 0 ya sabemos lo que es 1. Así que lo que obtenemos es 1 entre a elevado a n. En otras palabras, cuando nosotros elevamos un número entero a un exponente negativo, eso es lo mismo que dividir 1 entre a elevado a n, al número positivo. Claro, este tipo de resultados no nos interesan ahora porque este resultado, 1 entre un número, no es un número entero, no da como resultado un número entero, pero cuando veamos fracciones en los siguientes temas, sí nos interesará bastante esta propiedad precisamente. Bueno, y vamos a ver ahora cómo se combina esta operación con las operaciones que ya conocemos. Ya sabemos que cuando queremos meter en una misma operación distintas operaciones que ya conocemos, estamos hablando de operaciones combinadas, y aquí lo importante es saber cuando escribimos las cosas, en qué orden tenemos que hacer las operaciones para que el resultado sea el esperado. De esto ya hemos hablado en el vídeo del producto, en el de la suma, pero ahora tenemos que introducir las potencias. Entonces, el orden va a ser el de siempre. Lo primero que tenemos que hacer son los agrupadores, que nos indican que tenemos que hacer la operación de dentro primero, después las potencias, después los productos y las divisiones si fuese necesario, y para terminar sumas y restas. Bueno, este orden que hemos puesto aquí, que iría en este sentido, debemos mantenerlo si queremos que las operaciones nos salgan bien sin problemas, aunque también es verdad que realmente las potencias no son otra cosa que productos, así que estos dos puntos se podrían mezclar sin problemas. Pero bueno, para este nivel lo que necesitamos es algo que nos permita llegar al resultado con cierta seguridad, y para eso seguiremos siempre estrictamente este orden. Bueno, vamos a hacer algunos ejemplos para ilustrar esto. En el primero tenemos una serie de divisiones, en este caso, algunos agrupadores y algunas potencias. Pues empezamos como indica aquí. Lo primero, fijarnos en los agrupadores. Tenemos aquí un agrupador y esto es lo primero que vamos a hacer. Nos fijamos en la operación que tenemos dentro y lo que tenemos es una división de dos enteros que están elevados al mismo exponente. Sabemos que cuando dividimos dos enteros elevados al mismo exponente, el resultado va a ser otra potencia cuya base va a ser la división de las dos bases y mantendrá el mismo exponente que tenían los dos. Es decir, que tendremos aquí menos 16 entre 4, que son menos 4, elevado a la 5. Y todo esto dividido entre el menos 2 a la 5, que no lo hemos tocado. Y ahora otra vez tenemos una división de dos potencias que tienen el mismo exponente. Pues otra vez hacemos lo mismo. Dividimos las bases, menos 4 entre menos 2, 2, elevado a la 5, que es el mismo exponente. Bueno, ahora también aquí llega punto de que tenemos que seguir o no dependiendo de lo que nos pidan en el ejercicio. Si en el ejercicio lo que nos piden es que calculemos el resultado, pues ahora debemos hacer esta cuenta, 2 a la 5, que son 32. Si nos pide que expresemos el resultado como una potencia, pues lo dejamos así. También nos puede pedir que expresemos el resultado como una potencia de base positiva. En este caso también lo está. En este caso la base es 2. Vamos a hacer otro, a ver qué nos encontramos. Otra vez tenemos ahora productos y divisiones con un agrupador. Así que lo primero que tenemos que hacer es ese agrupador. En este agrupador tenemos ya un pequeño problema y que vamos a resolver de la misma forma a partir de ahora en todos los casos. Aquí parece que estamos dividiendo dos potencias de la misma base, pero es mentira. La primera potencia que tenemos aquí es una potencia en la que la base vale menos 2. Y la segunda potencia que tenemos aquí es una potencia en la que la base vale 2. Por lo tanto, no podemos aplicar directamente la propiedad que nos indica cómo se dividen potencias de la misma base, porque no tienen la misma base, aunque se parezca. Se parece solo en el símbolo, pero realmente no es la misma. ¿Qué podemos hacer? Bueno, podemos desarrollar esta potencia haciendo la potencia del signo y del 2 por separado, para dejar la potencia con base 2. Pero realmente lo más útil, que al final en este caso vamos a hacer lo mismo, pero a partir de ahora y en general será bastante más útil que cuando tengamos una operación donde solamente aparezcan potencias, productos y divisiones, operemos primero el signo por completo, entero, el de toda la operación, y después dejemos la operación con los signos ya operados, es decir, la misma operación sin signos. Me explico. En este caso, si nosotros nos fijamos, aquí entran en juego 5 signos menos que están operándose entre sí. Cuando nosotros operamos, tanto multiplicando como dividiendo, como sea, 5 signos menos entre sí, el resultado final va a tener un signo negativo. Entonces lo que nosotros hacemos es
operamos los signos, ponemos el signo que va a salir delante y dejamos la operación escrita exactamente igual, pero ya sin ningún signo. Ya hemos operado estos signos. La ventaja que tiene esto es que lo que nos queda siempre son problemas en los que el tratamiento de las bases es mucho más sencillo y podemos aplicar las propiedades sin problemas. Y ya no nos equivocaremos en el signo. El signo del resultado va a ser menos. Ahora nos dedicamos a lo que nos ha quedado aquí. Lo que nos ha quedado aquí tiene su agrupador, que es lo primero que vamos a hacer. Lo demás lo ponemos igual. Y tenemos 2 elevado a la 5 entre 2 elevado a la 4. 2 elevado a la 5 entre 2 elevado a la 4 es una división de potencias de la misma base. Dejamos la misma base y elevamos al exponente que nos queda, que es la diferencia de los dos, 5 menos 4, 1. Y ahora tenemos un producto de dos potencias de la misma base. El signo menor delante, y tendremos la misma base que es 2 elevado a la suma de los exponentes, que es 6. Además, así nos sale directamente, en este caso nos queda como una potencia de base positiva. Recordad lo que vimos en la primera pizarra. En este caso la base es 2, aunque tenga un menos delante. Este menos no se ve afectado por el 6, luego por el exponente, luego no forma parte de la base. Y si nos pidiesen que calculásemos, pues hacíamos la cuenta. 2 a la 6 son 64, con un menos delante, menos 64. Pero habitualmente en este tipo de ejercicios nos pedirán el resultado como una potencia. Vamos con otro. Aquí tenemos también problemas con los signos, dividiéndose cosas que se parecen pero no son exactamente lo mismo, así que vamos a proceder exactamente igual que antes. Vamos a fijarnos primero y vamos a hacer la operación con los signos lo primero. Nosotros tenemos aquí divisiones, potencias, etcétera, donde están entrando en juego exactamente 10 signos menos. 8 que aparecen aquí en esta potencia y 2 que aparecen aquí. Si yo opero multiplicaciones, divisiones, 10 signos menos, el resultado me va a dar más. Así que el resultado de esta operación va a ser un número positivo y ya lo que me queda por operar son solamente los valores absolutos, es decir, todos estos números sin signo. Cuando voy a poner un signo positivo delante, lo que hago es no poner nada, que el significado es exactamente el mismo. Y mantengo la operación, pero sin ningún signo. 5 a la 4 entre 5 a la 2. Ahora, ¿qué ventaja tenemos? Ya sabemos el signo del resultado. Y además aquí no tenemos ningún problema con las bases. Vamos operando, haciendo primero nuestro agrupador y dejando lo demás igual. 5 a la 8 entre 5 a la 4 entre 5 a la 2. Restamos los exponentes, nos queda 5 a la 2 y tenemos 5 a la 8 entre 5 a la 2. Restamos los exponentes y es 5 a la 6. Resultado como una potencia base positiva. Si lo tuviéramos que desarrollar, pues 125 al cuadrado, que lo que dé. Vamos a hacer otro. Otra vez. Tenemos ahora potencias de distinto tipo y ahora sí lo que tenemos son potencias con el mismo exponente. Estas operaciones son más fáciles porque no tenemos problemas con los signos y podemos arrastrarlo todo sin ningún problema. Vamos a verlo. Aunque también podemos quitarnos el problema de los signos desde el principio. Nosotros lo vamos a hacer porque realmente al final es mucho más cómodo. Antes de hacer ninguna operación, me quito de en medio los signos. ¿Cuántos signos menos están operando aquí? Están operando 3 signos menos, los 3 que hay aquí. Luego el resultado va a ser negativo. Ya he hecho la operación con los signos, mantengo la operación que todavía no he hecho, que es la de los valores absolutos. Es decir, la misma operación, pero sin signos. Y la hago, sabiendo que ya el resultado es menos. 3 elevado a lo primero el agrupador, 3 a la cuarta por 5 a la cuarta, potencias, producto de potencias con el mismo exponente, multiplicamos las bases, que nos da 15, y dejamos el mismo exponente, que es a la 4. Entre 15 a la 3. Y ahora tenemos una división de potencias con la misma base, que es 15. Tenemos el menos delante, 15 a la 4 entre 15 a la 3, me queda 15 a la 1, que en este caso si lo tenemos que hacer, pues vemos que me da menos 15. Bien, vale. Vamos a terminar con unos cuantos ejemplos más, donde combinemos, no solamente hagamos potencias, sino que combinemos estas operaciones con otras, como sumas, restas, etc. El primer caso sigue siendo un producto como los anteriores, pero un poquito más largo. Entonces, al ser un producto, divisiones, potencias solamente, lo que vamos a hacer es, lo primero, tratar el signo. Aquí, cuanto más larga sea la operación, más adecuado es tratar el signo primero para que no haya líos. Y no vayamos arrastrando signos en operaciones parciales, que es lo que nos va a hacer confundirnos. En este caso, si nos fijamos un poco, en esta multiplicación, división, etcétera, estamos operando o se están operando entre sí 9 signos menos de aquí y 3 de aquí. En total, 12 signos menos. Por lo tanto, se haga lo que se haga, el signo del resultado va a ser positivo, así que no pondré nada y repetiré la operación sin ningún signo, es decir, así, 2 a la 9 por paréntesis 2 a la 3 entre 2 a la 2 y por 2 a la 2.
Y ahora hacemos la cuenta sin ningún problema con las bases. Primero hacemos el agrupador. 2 a la 3 entre 2 a la 2 es 2 elevado a 3 menos 2, que es 2 a la 1. Así que tenemos 2 a la 9 por 2 a la 1 y por 2 a la 2. Y aquí simplemente terminamos sumando todos los exponentes. Tenemos 2 a la 9 por 2 a la 1 por 2 a la 2 es 2 elevado a 9 más 1 más 2, 12. Lo dejaríamos así porque en un ejercicio que sale un número tan grande no nos piden que calculemos. El siguiente ejercicio vamos a hacer otro. Aquí además aparecen potencias de potencias, etcétera, y a veces es un poco más complicado contar los signos menos que tenemos. Otra vez solo tenemos productos, divisiones y potencias, por lo tanto podemos calcular el signo de forma directa. En este caso tenemos aquí 14 signos menos, que como está elevado al cuadrado, lo que tenemos aquí son 28 signos menos. Y 2 signos menos más que hay aquí, en el menos 7 elevado al cuadrado. Así que en total tenemos 30 signos menos aquí operándose. Nos da igual el número, por grande que sea. Lo único que nos importa es saber si es un número par de signos menos o un número impar de signos menos. En este caso, como es un número par de signos menos, 30 signos menos, el resultado va a ser positivo. Luego el resultado de esto va a ser exactamente el mismo que si repito la operación sin ningún signo. Es decir, algo así. 7 a la 3 por paréntesis 7 a la 14 entre 7 a la 2 a la 3 todo al cuadrado y por 7 al cuadrado. Hacemos primero el agrupador, como siempre, nos quedaría 7 a la 3 por, aquí tenemos que hacer dentro del agrupador primero esta potencia, 7 a la 14 entre 7 a la 2 a la 3, que es 7 a la 6, todo al cuadrado y por 7 a la 2. Continuamos por aquí, seguimos con nuestro agrupador, que tiene dentro una división ahora, 7 a la 3 por 7 a la 14 entre 7 a la 6 es 7 elevado a 14 menos 6, que son 8, elevado todo a la 2 y por 7 a la 2. Y ahora tenemos ya solamente productos y una potencia. Hacemos primero la potencia, como indica el orden de las operaciones combinadas. Tendríamos 7 a la 3 por 7 elevado a la 8 y a la 2, que son 7 a la 16, y por 7 a la 2. Total, 7 a la 3 más 16 más 2, que son 7 elevado a la 21. Y este sería nuestro resultado. Fijaros que el hecho de haber tratado el signo nada más empezar ha dejado una operación mucho más sencilla que si fuéramos a arrastrarlo. En este caso tampoco habría sido mucho problema arrastrarlo, porque esta operación de menos 7 elevado a 14, al tener un signo menos elevado a una potencia par, desaparece el signo menos y aquí desaparece también. Entonces tampoco tiene mucho problema, pero siempre es mejor quitárselo en medio antes, con un proceso sencillo. Vamos a hacer otra. Aquí ya sí tenemos operaciones combinadas de potencias con multiplicaciones, con sumas y restas, etcétera. Aquí lo del signo ya no se puede hacer como antes, tenemos que hacer las operaciones y hacerlas bien. Entonces, en este caso, lo primero que tenemos es un agrupador y es a lo primero que nos vamos a dedicar. Lo demás lo dejaremos exactamente igual, aunque como comentamos la otra vez, cada sumando se podría desarrollar por su cuenta. Pues empezamos. Dentro de este agrupador, además tenemos otro agrupador que es a lo primero que nos vamos a dedicar. Lo demás lo escribimos igual, 2 menos 3 por. Y dentro de este agrupador, para poder hacerlo, primero tenemos que quitar estos paréntesis predicativos, que tendríamos menos 5 menos menos 2, es decir, menos 5 más 2. Cerramos el paréntesis y lo demás lo dejamos igual, menos 2 al cubo más menos 4. Continuamos haciendo la operación y tenemos 2 menos 3 por menos 5 más 2, que son menos 3 otra vez. Cerramos, menos 2 al cubo más menos 4. Continuamos con el agrupador, ya podemos hacer la operación de dentro, que tenemos una suma y un producto. Pues lo primero el producto, 2, y aquí tenemos menos 3 por menos 3, que son menos 9, menos 2 al cubo más menos 4. Hacemos la operación dentro, 2 más 9, menos 2 al cubo más menos 4, 2 más 9, 11, menos 2 al cubo más menos 4. Y aquí nos queda ahora, ya tenemos solamente sumas y una potencia. Hacemos la potencia, 11 menos 8 más menos 4, que son menos 4. Total, 11 menos 8 menos 4, que son menos 1. Y la última, otra operación combinada donde aparecen potencias, sumas, restas, etcétera, y este agrupador, que es un agrupador completo, que viene precedido por un signo menos, así que al final solamente tendremos que cambiar el signo y ya está. Bueno, hacemoslo dentro del agrupador, que en este caso es toda la operación, y dentro de él tenemos potencias, productos, sumas, etcétera. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Pues precisamente las potencias. Vamos con ello.
Copiamos todo igual, menos 2, menos, y ahora aquí tenemos menos 2 al cubo. ¿Cuánto es menos 2 al cubo? Pues menos 8, lo ponemos directamente. Menos 2 al cuadrado, otra potencia, 4, más 2 por menos 2 al cuadrado, que es más 4. Ya tenemos la operación hecha, y ahora tenemos dentro sumas, restas y multiplicaciones. Lo primero, las multiplicaciones, así que tenemos menos el menos 2, menos menos 8, menos 4 y más 2 por 4, 8. Ya no tenemos nada más que sumas y restas dentro. Primero quitamos si hay algún paréntesis de estos que solamente sujetan signos predicativos. En este caso tenemos 1, lo quitamos de en medio, menos 2 menos menos 8 es más 8, menos 4 más 8. Operamos, menos, paréntesis, menos 2 más 8, 6, 6 menos 4, 2, 2 y 8, 10, con el menos de delante, menos 10 sería el resultado. Bueno, con esto terminamos. Si te has enterado de algo, dale al like o suscríbete al canal para recibir los vídeos que vayamos publicando. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo.